Todos queremos y esperamos ser alguien. Nos esforzamos para llegar a ser alguien. Todos estamos buscando alcanzar un estatus, tener un trabajo, una educación, un estilo de vida mejor. Todo gira en torno al estatus. Esperamos recompensas en forma de ascensos, de dinero, de poder comprar una casa mejor. Pero la recompensa que realmente buscamos la mayoría de nosotros es atraer la atención de los demás. Que no te hagan caso es terriblemente aburrido. Creo que ahí reside parte de la alegría y el juego de la vida actual. Nos pasamos la vida clasificando y juzgando a los demás. Una vez que te das cuenta de que los gestos y los objetos tienen un significado, no hay escapatoria. Esta serie está dedicada a un tipo de ansiedad de la que casi nunca se habla directamente, que nos hace sentir avergonzados y culpables cuando la sentimos. Pero también es casi universal y una de las principales causas de nuestras insatisfacciones cotidianas. Quizá no sea demasiado arriesgado considerarla una enfermedad. Es la ansiedad por el estatus. Nos preocupa cómo nos perciben los demás, si nos ven como triunfadores o fracasados, ganadores o perdedores. Esta es una serie sobre el estatus. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? ¿Y qué podemos hacer con respecto a los problemas que nos crea? La ansiedad por el estatus. Episodio 2. En el episodio anterior traté de explicar de dónde proviene la actual ansiedad por el estatus. En este voy a investigar cómo afecta prácticamente a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Nos preocupa que nos despidan por una reducción de plantilla y cómo influirá eso en la forma en que nos ven los demás. Nos preocupa que nos pasen por alto para un ascenso o que nos dejen esperando. O que a nuestros compañeros de trabajo o amigos cercanos les vaya mejor que a nosotros. Evidentemente, lo que confiere el estatus en una sociedad determinada va cambiando con el tiempo. A lo largo de la historia, los motivos que han otorgado un estatus elevado han sido muy variados. En la antigua Esparta, para tener un estatus alto, había que ser guerrero, agresivo, bisexual y dominar el manejo de la lanza contra los enemigos. Entre los inuits, el mayor estatus era para los que sabían cazar peces y focas con el arpón. En la Gran Bretaña del 18 se requería ser un terrateniente con caballos, una lánguida elegancia y una depurada técnica de baile para las veladas en sociedad, mientras que en el siglo XXI el secreto está en la moda, los negocios, los deportes o las tres cosas a la vez. Aunque la forma en la que se alcanza el estatus puede haber cambiado a lo largo de la historia, las consecuencias de lograrlo son las mismas en todos los momentos o sociedades y se reducen a ser bien tratados, ser tratados con respeto e incluso con cierto afecto. Al igual que los enamorados disfrutan de la atención y de los cuidados de quienes los corresponden, quienes gozan de un estatus alto reciben la atención y los cuidados del mundo entero. Es frecuente considerar que lo peor de un trabajo mal pagado es el sueldo y que el dinero es lo mejor de un trabajo bien pagado. Pero también se puede enfocar desde otro punto de vista, uno basado en el estatus. Podría afirmarse que lo que hace que un trabajo mal remunerado sea realmente desagradable es el trato que se recibe, no el dinero en sí, sino la falta de estatus que lleva aparejado. ¿Bebida? En muchos trabajos mal pagados se nos trata como si en realidad no existiéramos. A nadie le importa quiénes somos o lo que pensamos. Somos máquinas que realizan una tarea sencilla, no seres humanos con una identidad tan rica y compleja como la de cualquier persona que ocupe un cargo directivo. Al mismo tiempo, las personas que han hecho fortuna siguen trabajando en parte por el respeto que se granjean entre los demás. Son admirados, valorados y en ocasiones fotografiados cuando van de compras.
Estrada es una cadena de restaurantes propiedad del multimillonario treintañero Luke Johnson, que consiguió su fortuna al vender una cadena de pizzerías. Luke podría haberse retirado hace mucho tiempo, pero decidió seguir trabajando. Creo que de alguna forma todos tratamos de demostrar nuestra valía a un público u otro. Recuerdo que leí una encuesta entre empresarios, gente de negocios, hombres y mujeres, en la que se abordaban las motivaciones que los habían empujado a hacer negocios y las razones por las que seguían buscando el éxito una vez habían triunfado en cierta medida. Y la frase con la que se resumía todo era: van a ver de lo que soy capaz. Y creo que hay mucha gente que en el pasado tuvo un profesor que los menospreció, o un padre que les dijo que no llegarían a nada, o alguien que los criticó o no creyó en sus posibilidades. Y para muchos, lo importante es demostrar a los escépticos que estaban equivocados. Una de las primeras personas que analizó que nuestro interés por el dinero suele residir en nuestro interés por el estatus que nos confiere fue el magnífico filósofo escocés Adam Smith. En su revelador libro La riqueza de las naciones, se pregunta sin rodeos a qué viene toda esta competitividad feroz. ¿Para qué tanto esfuerzo y ajetreo? ¿Qué quiere conseguir la gente con esta frenética ambición de riqueza, poder y esta ansia por destacar? ¿Persiguen satisfacer sus necesidades básicas? No. Los salarios de los jornaleros más pobres son suficientes para eso. ¿Qué buscan entonces? Quieren recibir un buen trato, ser atendidos, que se les preste atención con simpatía, amabilidad y aprobación. Una de las razones que hizo que Adam Smith se convirtiera en una figura tan destacada en su campo de investigación fue su análisis de por qué la gente acumula riqueza y el elegir dignidad y respeto, no solo mejores ropas o casas más grandes. Jane, ¿qué tal estás? Qué alegría verte. Esta es Celine. ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo se llamaba aquel tío que estaba tuerto? Boddington. Boddington, exacto. Eso es. Hay pocas cosas que desaten la ansiedad por el estatus con más fuerza que una reunión de antiguos alumnos. Esta es la reunión del colegio de Haywards Heath de una promoción que se graduó hace 30 años. Puede ser angustioso compararnos con personas que en un tiempo fueron nuestros iguales, y más concretamente haber recibido noticias sobre sus triunfos. Muchos coincidirían con la cita de Gore Vidal: cuando un amigo triunfa, algo muere dentro de mí. ¿Por qué me he vestido así? ¿Por qué no he venido en vaqueros como estaba esta tarde? ¿Por qué no he traído una ropa más informal o incluso una camiseta con un lema político? Es muy interesante, porque creo que refleja cierto estatus. Si visto bien, es probable que la gente me vea más como un triunfador, o al menos como alguien que viene bien afeitado, se cuida y tiene ciertos modales. ¿Por qué nos importa tanto el estatus? Quizá porque nuestra autoestima depende mucho de cómo nos valoran los demás. Es como si padeciéramos una incertidumbre congénita en cuanto a nuestra propia valía, de forma que ganamos confianza cuando otros nos valoran y la perdemos cuando no se nos hace caso. El ilustre filósofo y psicólogo estadounidense William James llegó incluso a sugerir que si todas las personas con las que nos topáramos nos ignoraran completamente, sería peor que sufrir una tortura. Para desarrollar su obra Principios de Psicología, que escribió en Harvard en 1890, James extrajo muchas de sus conclusiones tras observarse a sí mismo y ver lo diferente que se sentía en los días en que le habían felicitado afectuosamente y percibido la admiración de la gente, y los días en que se había sentido ninguneado y solo. Pero lo que realmente le impresionó fue la medida en que las opiniones de los demás influyen en el concepto que tenemos de nosotros mismos, como si hubiera una identidad que reside en la manera en que nos juzgan los que nos rodean.
Si se ríen de nuestros chistes, consideramos que somos graciosos. Si nos halagan, nos consideramos dignos de un gran mérito. Pero si no nos hacen caso cuando entramos en una sala o dejan de mostrar interés cuando explicamos a qué nos dedicamos, es probable que nos sintamos inseguros e inútiles. En todos nosotros siguen quedando vestigios de nuestra infancia. ¿Qué necesita un bebé para desarrollarse? En la década de 1940, en Austria, se realizó un descarnado estudio sobre este tema. Se hizo un seguimiento de 2 grupos de bebés que recibieron un trato material excelente. Pero mientras uno de ellos estaba a cargo de madres sonrientes y cariñosas, del otro se ocupaba un grupo de enfermeras anónimas en un inmenso y moderno orfanato. Se llegó a la conclusión de que los que se habían criado con cuidadores anónimos tenían problemas graves de desarrollo, e incluso los doctores atribuyeron la muerte de algunos de estos huérfanos a una mera falta de atención continua. Esperamos recompensas en forma de ascensos, de dinero, de poder comprar una casa mejor. La recompensa que realmente buscamos la mayoría de nosotros es atraer la atención de quien nos interesa, de la persona por la que nos estamos esforzando. ¿Quién quiero que aprecie lo bien que lo estoy haciendo? ¿Mi pareja? ¿O todavía estoy intentando que mi padre o mi madre se sientan orgullosos de mí? ¿Es la niña que hay en mí la que aún busca reconocimiento? Es interesante pararse a pensarlo, porque al final te das cuenta de que todos buscamos la atención y la aprobación de alguien. Creo que queremos sentirnos seguros de contar con la aprobación de quienes queremos y nos quieren. Es lo que más deseamos en el mundo. Más que ganar 1 millón en quién quiere ser millonario. Si preguntáramos a la gente si prefiere ganar 1 millón o sentirse completamente seguro en sus relaciones afectivas, ya sean sexuales o no, creo que está claro cuál sería la respuesta. Eso es lo que queremos por encima de todo: seguridad, sentirnos queridos y no sentir que esas relaciones corren peligro. Al igual que los bebés, necesitamos esos pequeños signos de cuidado y atención que englobamos en la palabra amor. Sin este amor quizá no moriríamos, pero sí acabaríamos angustiados y tristes. A lo largo de nuestras vidas buscamos 2 tipos de amor: el amor romántico y el amor por parte del mundo. El romántico es el que alimenta las novelas, las canciones y los artículos de las revistas. Nuestra búsqueda de amor por parte del mundo es igual de intensa, pero se tiende a hablar de ella en términos cáusticos y vergonzantes, como si fuera algo capaz de interesar solo a las almas con carencias o envidias. Pero bien al contrario, nuestro interés por alcanzar un estatus está ligado a algo tan vital para nosotros como la luz, el calor, la comida o el agua. Una vez que entendemos lo importante que es la necesidad de amor, se aclaran muchas cosas. Desde por qué vamos de compras hasta por qué a veces nos matamos entre nosotros. Cuando vamos de compras, gran parte de nuestra motivación no está relacionada con necesidades materiales urgentes. A menudo compramos para convencer al mundo de que somos personas interesantes que merecemos la pena. Solemos ir de compras más por razones emocionales que prácticas. El consumo se basa en adquirir símbolos de estatus, objetos materiales cuyo uso primordial es psicológico. Hay objetos que le dicen al mundo que somos merecedores de dignidad y respeto. Estamos en casa de Stephen Bailey, un asesor de moda que trabajó durante muchos años con Terence Conran. Él tiene una opinión experta sobre por qué compramos artículos de diseño. No tengo claro si ciertos objetos hacen que nos quieran más, pero sin duda nos hacen más interesantes. Al saber que hoy iba a hablar con ustedes, tuve que tomar una decisión consciente y elegir entre 5 relojes de pulsera.
Y me ponían muy nervioso sus posibles expectativas, porque pensaba que quizá esperaban que llevase un Rolex. En su lugar, he optado por uno antiguo y desconocido, con una correa de piel de avestruz. Supongo que para algunas personas será la muestra de afectación más escandalosa posible, y posiblemente sea así. Pero para mí resulta fascinante que la mera elección de un aparato que se lleva en la muñeca pueda cambiar completamente mi estilo y la forma en que los demás me interpretan. Soy plenamente consciente de los mensajes sobre el estatus que envían los objetos, y recuerdo que hace unos años la compra de una pluma estilográfica me supuso un auténtico dilema filosófico. Y sé que mi forma de ver el mundo me ha hecho preocuparme siempre por comprar la mejor mesa, la mejor silla, el mejor reloj, lo que fuese. He encontrado una marca concreta de plumas estilográficas, lo que es muy importante para mí porque escribo mucho. Y creo que estas plumas son lo último en el mercado. Cuando di con ellas, ahorré dinero y me compré una. Estoy encantado. Y luego, para mi espanto, empecé a ver que este artículo, que había sido exclusivo y desconocido hasta el momento, empezaba a hacerse cada vez más popular. Y pasé un momento terrible de autoexamen, tratando de decidir si, ahora que mi veneradísima pluma se había popularizado tanto, debía esconderla y dejar de utilizarla. Y finalmente decidí que lo mejor que podía hacer era seguir adelante y afrontarlo, porque esconderla sí que iba a ser un signo de altivez. El hombre que acuñó el término símbolos de estatus fue el sociólogo estadounidense Thorstein Veblen, que publicó en 1899 un libro maravillosamente ingenioso y mordaz titulado Teoría de la clase ociosa. Después de observar largamente a sus vecinos más acaudalados de Connecticut, quedó fascinado por la manera en que las personas adquirían ciertos bienes de lujo para simbolizar su estatus. Muchas prendas de ropa se diseñaban deliberadamente para mostrar que quienes las llevaban no necesitaban trabajar. De hecho, ni siquiera habrían podido hacerlo con un vestuario tan poco práctico. A menudo se ridiculiza a quienes se interesan en artículos, coches o ropa de lujo y se los describe como codiciosos por querer tener esas cosas, pero se pasa por alto un detalle emocional. A la gente le atraen los símbolos de estatus fundamentalmente porque quieren sentirse valorados. Casi todos los coches modernos cumplen un punto A a un punto B, así que el apetito continuo por los llamados coches de lujo suele tener poco que ver con la ingeniería, los frenos ABS o la comunicación por satélite. Está más relacionado con recibir un buen trato. ¿Qué tiene este coche de especial? Bueno, estamos en un entorno muy agradable. Si te fijas en el salpicadero en conjunto, está hecho de madera de nogal y forrado con piel por la parte superior. También dispone de un mecanismo que llamamos asientos activos, con el que el conductor recibe un ligero masaje para evitar que en los viajes largos se le entumezca el cuerpo. El dispositivo iDrive controla la pantalla que hay en el centro del salpicadero. Con ella manejas el sistema de navegación. En la puerta delantera tecleas la dirección, la calle y el número al que quieres ir con todo detalle, y te guía hasta allí. ¿Qué es esa bandeja? Esta bandeja es un cenicero. Claro. Hasta yo tengo uno de esos. Hasta tú tienes uno. Dime, ¿qué te aporta como persona tener un coche así? Pienso que no se debe subdividir a los propietarios de vehículos por categorías, pero sin duda este coche va a decir mucho sobre ti. Su apariencia visual es muy potente, muy fuerte, está muy pensada. Creo que tener un coche como este te aporta una gran confianza. Quizá quienes más se esfuerzan por tener éxito son las personas a las que más persigue el fantasma del fracaso. Si profundizamos un poco en aquellos que han llegado a lo más alto en su terreno, encontraremos un miedo atípicamente atroz a convertirse en fracasados. Al fin y al cabo, ¿qué necesidad habría de intentar impresionar tanto si no fuera por miedo a acabar siendo todo lo contrario? La venta de coches de gama alta tiene un triste trasfondo de carencias emocionales.
En lugar de a una historia de codicia, creo que la existencia de bienes de lujo apunta más a un pasado con traumas emocionales. Es el legado de personas que se sintieron presionadas por la insensibilidad de los demás y trataron de impresionarlos con objetos materiales. Y eso hace que la responsabilidad de lo que ocurre en torno al mundo de los artículos de lujo no solo recaiga en quienes los compran, sino también en su público. Porque hay un hecho desagradable, pero cierto. La cantidad de afecto que uno recibe del mundo depende de la cantidad de símbolos de estatus que puede exhibir. Las señales de lo mucho que anhelamos el respeto de los demás no están solo en nuestras ansias de consumo. También se reflejan en nuestra susceptibilidad extrema ante si se nos toma en serio o no. Una susceptibilidad tal que puede hacer que alguien desafíe a los demás o incluso se rete a duelos a muerte para demostrar su valía. Desde sus orígenes en la Italia del Renacimiento hasta su desaparición en tiempos de la Primera Guerra Mundial, la práctica de batirse en duelo se cobró cientos de miles de vidas en todo el mundo. El estatus era una cuestión de honor. A menudo, las razones para retar a alguien a duelo eran de lo más insignificante. En París, en 1878, un hombre mató a otro que había opinado que su casa estaba decorada sin gusto. En Florencia, en 1902, un hombre de letras acabó con la vida de su sobrino que le había acusado de no entender a Dante. Y en Francia, en tiempos de la regencia del príncipe Felipe de Orleans, dos oficiales de la Guardia Real se disputaron la propiedad de un gato de Angora. Los duelos simbolizan una incapacidad extrema para entender que nuestro estatus solo debería importarnos a nosotros y que no cambia en función de lo que opinen los demás. Para el duelista, lo que los demás piensen de él es el único factor que define lo que puede pensar sobre sí mismo. No puede seguir aceptándose si quienes le rodean le consideran un idiota o un afeminado, un embustero o un imbécil. Prefiere morir de un disparo o una puñalada a dejar que entre la opinión pública se instalen ideas negativas sobre él. Aunque batirse en duelo haya pasado de moda, muchos de los conflictos y las demandas judiciales del mundo actual siguen siendo disputas por el estatus. Damien Cope, un joven de 22 años, acabó inmerso en una reyerta por pedirle a un miembro de una banda que guardase la pistola que llevaba en un parque del sur de Londres lleno de mujeres y niños. Aquel día en Burgess Park había un miembro importante de una banda y por algún motivo le pareció que Damien le había faltado al respeto y se estaba enfrentando a él. Cuando un miembro de una banda quiere demostrar que se está enfrentando a ti, te enseña el arma. Y eso es lo que hizo con Damien. Y Damien le faltó al respeto pidiéndole que guardara la pistola y emplazándolo a un cara a cara para que ganase el mejor. Y ahí fue donde Damien se metió en un lío de verdad. Si le echas un pulso a una persona así, te lo va a aceptar. Me acuerdo perfectamente de la última vez que miré el reloj. Eran las 9:30 y me había quedado dormida. Y lo siguiente que recuerdo es que sonó el teléfono y era Fiona, la novia de Damien, que estaba gritando y diciendo que a Damien le habían disparado. Yo le pregunté que qué me estaba diciendo y me repitió que le habían disparado. Me sentí muy débil, como si me hubieran arrancado algo, como si sintiera que Damien ya no estaba. Sentí cómo abandonaba mi cuerpo, porque yo había llevado a ese niño durante 9 meses, lo había criado durante 22 años. Yo era su madre y sentí cómo se alejaba de mí. Fuimos a urgencias y vi que Joan, la enfermera, y un par de agentes de policía se acercaban a la entrada. Y por la cara de la enfermera supe lo que iba a decir. Negó con la cabeza y dijo: "Lo siento mucho, ha fallecido". Y yo les pedí que me llevaran con él. Por favor, quiero ver a mi hijo. Me cogió de la mano y me llevó por el pasillo. Vi a mi hijo y me abracé a él. Le preguntaba que por qué le habían disparado, qué había hecho para que alguien le asesinara. La muerte de Damien Cope
Es un ejemplo espeluznante de las consecuencias de una disputa por el estatus. Pocos empuñamos un arma cuando nos insultan, pero lamentablemente el sentimiento de vulnerabilidad ante las opiniones de los demás es habitual. Cabe preguntarse por qué actualmente esta ansiedad por el estatus es mayor que nunca en la historia. La calidad de vida en Occidente ha mejorado enormemente en los últimos 200 años. Se ha producido un aumento considerable de la esperanza de vida y las oportunidades económicas y de riqueza. Y sin embargo, hoy en día estamos más pendientes y preocupados por el estatus que en los tiempos de los señores, las damas y los coches de caballos. Si viajamos atrás en el tiempo, veremos que a pesar de todas las desventajas que tenían las sociedades antiguas, en lo que respecta al estatus, todas tenían una gran ventaja. Hasta mediados del siglo XVIII, el estatus se otorgaba de formas muy particulares. En primer lugar, no importaba lo que hicieras, sino quién eras, quiénes eran tus padres, qué orígenes tenías. Quienes ocupaban los estratos más altos de la sociedad no eran necesariamente los mejores, sino que eran personas a las que habían servido los privilegios en bandeja. En segundo lugar, había muy poca movilidad social. Uno tendía a quedarse donde estaba. Y en tercer lugar, la gente tendía a tener pocas expectativas sobre el tipo de vida que podían llevar. En el antiguo sistema feudal había muy pocas personas que pudieran aspirar a ser ricos y sentirse realizados. La mayoría sabía perfectamente que estaban condenados a la explotación y la resignación. Los que pertenecían a las clases trabajadoras eran considerados seres carentes de razón y por tanto destinados a llevar vidas sombrías, de la misma forma que los animales de carga servían para labrar los campos. Pero la noción de que la desigualdad era justa o al menos irrevocable, a menudo la compartían también los propios oprimidos. Con la expansión del cristianismo a finales del dominio del Imperio Romano, muchos cayeron en las redes de una religión que les enseñaba a interpretar el trato desigual que recibían como parte de un orden natural e inmutable. Con su libro Polycraticus, publicado en 1159, el filósofo medieval inglés Juan de Salisbury se convirtió en el escritor cristiano más famoso al comparar la sociedad con un cuerpo humano y usar la analogía para justificar un sistema de desigualdades naturales. En su relato, las partes del Estado se correspondían con las partes del cuerpo humano. El gobernante era como la cabeza, el parlamento como los pulmones, el erario como el estómago, el ejército como las manos y las clases obreras en general como los pies, mientras que a los campesinos se los comparaba con los dedos de los pies. Detrás de esta metáfora claramente insultante estaba la idea de que en la sociedad a cada uno se le había asignado un papel inalterable. Según el sistema de clases antiguo, era imposible preguntarse por qué algunos podían disfrutar de banquetes mientras los demás estaban condenados a labrar las tierras. Era casi tan impensable como preguntarse si Dios existía realmente. En el antiguo sistema había quienes tenían un estatus y quienes no, y estos últimos no podían hacer casi nada al respecto. Era un sistema injusto a todas luces. Según avanzaba el siglo XVIII, empezó a surgir un nuevo sistema de distribución del estatus que llenó de esperanza a millones de personas y cambió radicalmente sus vidas, aunque trajo consigo un nuevo grado de ansiedad. Ese nuevo sistema se denominó meritocracia. En el episodio anterior viajé a Estados Unidos para observar cómo la creación de este país en 1776 cambió de forma sustancial la forma de distribuir el estatus. La constitución de este nuevo país se basó en una idea que acabaría afectando a casi todos los aspectos de la vida en todo el mundo occidental moderno: la idea de la meritocracia.
Consideramos evidentes las siguientes verdades. Todos los hombres han sido creados iguales. El Creador les ha concedido ciertos derechos inalienables. Entre esos derechos se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras las escribió por primera vez Thomas Jefferson en junio de 1776. En su autobiografía, que escribió en sus últimos años, Jefferson explicó que había dedicado su carrera a tratar de crear lo que él llamaba una aristocracia del talento para reemplazar a la aristocracia de los privilegios y en algunos casos de la estupidez y la necedad. Creía en la perfectibilidad infinita de todas las personas. Todos estamos dotados de talento, escribió. Forma parte de una persona, como un brazo o una pierna. Todos lo tenemos en mayor o menor medida. A partir de principios del siglo XIX, las librerías estadounidenses se llenaron de autobiografías de héroes hechos a sí mismos y de compendios de consejos dirigidos a quienes aún no habían conseguido llegar lejos. Relatos de moralidad que hablaban de transformaciones personales radicales y de la rápida conquista de inmensas fortunas y felicidad incalculable. La expansión de los medios de comunicación ayudó a los estadounidenses corrientes a empezar a soñar que algún día podrían tener la misma vida que las personas de clase alta sobre las que leían. Ladies' Home Journal, Cosmopolitan y Vogue ponían las vidas más opulentas al alcance de nuestra imaginación. Con el talento suficiente, cualquiera podía lograr cualquier cosa. Buenos días a todos. Son las 8:30, hora de estar todos ya en clase. Por favor, poneos en pie para hacer el juramento de lealtad. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa. Una nación bajo Dios, indivisible. Con libertad y justicia para todos. Silencio, por favor. Este es el Instituto Jefferson, ubicado a las afueras de Washington, D.C., donde se infunden los ideales de la meritocracia diariamente. Gracias. Que tengáis un buen día. Este ideal estadounidense no integra, claro está, la búsqueda de igualdad, sino únicamente un periodo inicial de igualdad de oportunidades estrictamente regulado. Si todo el mundo ha tenido las mismas posibilidades de ir al colegio y entrar en la universidad, entonces, según esta teoría, la aristocracia que nazca en esa sociedad será completamente justa. Aquí se enseña a los estudiantes que pueden llegar a ser lo que quieran en la vida, que si se esfuerzan y creen en sus posibilidades pueden conseguir cualquier cosa. Es una idea tremendamente motivadora, la fuerza que impulsa a todo un colegio como este. Todas las personas que llegan a este país en edad escolar, independientemente de cuáles sean sus orígenes, son aceptadas en el sistema educativo. La educación pública tiene las puertas abiertas para todo el mundo. No es necesario pertenecer a ninguna clase social, etnia particular. Si vives en Estados Unidos, incluso aunque seas inmigrante ilegal, tienes derecho a incorporarte al colegio. Lo cual es una tarea verdaderamente ardua e ingente. En algunas de mis escuelas hemos aceptado a alumnos que venían directamente de la selva, que a lo mejor tenían 15 años y nunca habían estado en un colegio. Son analfabetos en sentido literal. No escriben ni leen el idioma que hablan. Y nosotros, claro está, les enseñamos directamente en inglés. ¿Piensa que en Estados Unidos hay una auténtica meritocracia? Eso es lo que tratamos de conseguir. Es un objetivo permanente. Sí. ¿Quieres que tu clase gane dinero? Hasta el jueves habrá una competición de recaudación de centavos. Acumulad centavos en la taquilla de vuestra clase y echad otras monedas y billetes en las taquillas de las otras clases. Los resultados se publicarán el día anunciado. Que paséis un buen día.
El sueño americano tardó mucho tiempo en recorrer el camino de vuelta a la madre patria. Tuvieron que pasar más de 150 años desde la Revolución estadounidense para que el escritor inglés George Orwell se quejase en la década de 1930 de que Gran Bretaña era un país que todavía estaba lleno de desigualdades, corrupción e injusticia. Enseguida iban a empezar a surgir las presiones para el cambio. Lo que hoy necesitamos en Gran Bretaña es una revolución contra los privilegios de clase. Debemos luchar contra la idea de que un alumno poco espabilado de un colegio privado es mejor en su trabajo que un mecánico inteligente. Aunque haya individuos honrados y con talento entre ellos, debemos romper el dominio de la vieja aristocracia. Inglaterra debe asumir la realidad de su situación. En marzo de 1936, Orwell pasó 2 meses aquí en Wigan, Lancashire. La pobreza que vio le consternó, pero lo que le horrorizó más aún, lo que consideró que eran las causas de la pobreza, fue el hecho de que quienes tenían un estatus más bajo no parecían merecerlo. Se fue de allí pidiendo a gritos una revolución en la estructura de clases. No tenía por qué ser una revolución violenta. No eran necesarias las banderas rojas y los disturbios callejeros, sino que lo que se debía perseguir era un cambio de rumbo en el poder hacia aquellos miembros de la sociedad que lo merecían. La situación ha evolucionado en el sentido que él reclamaba. Independientemente de las diferencias entre la izquierda y la derecha, todos han coincidido en que hay que establecer una auténtica meritocracia que funcione. Sus opiniones sobre cómo conseguirlo pueden diferir, pero todos coinciden en que es primordial. Si usted visitara Kingsdown School, uno de los mayores institutos de la zona, comprobaría que las ideas de la meritocracia de Orwell se han puesto en práctica. Ya se ha presentado la tabla de clasificación y volvemos a estar los primeros. Creo que hemos estado ahí todo el año. Sí, eso creo. Creo que no hemos descendido de esa posición en todo el curso. Pero aún quedan un par de meses lectivos y nos podrían superar si nos relajamos y no mantenemos el nivel. Está claro que no queremos acabar segundos y para eso hay que asegurarse de conservar la primera posición. Cuando yo llegué, el instituto estaba perdiendo prestigio. Los resultados no eran buenos y los ánimos no acompañaban. Creo que la gente del barrio no tenía muy buena imagen del instituto, no tenían mucha confianza en él y todo el mundo estaba un poco decaído. ¿Y qué hiciste cuando entraste? Lo que teníamos que hacer era levantarles la moral a todos y hacerles recuperar la autoestima. Eso era lo fundamental para empezar. Asegurarnos de que los habitantes de la zona se sintieran valorados y considerasen el instituto un lugar en el que podían triunfar. Así que nuestro lema fue tu oportunidad para triunfar. Vamos a darles un aplauso. Hace 3 años, un 10% de los estudiantes que salían de aquí lo hacían sin haber obtenido ningún título. El año pasado, todos salieron con 4 certificados correspondientes al bachillerato elemental y el 96% había obtenido 5. Es un progreso asombroso. Y también hubo un aumento del 400% en los alumnos que aprobaron 5 o más certificados correspondientes al bachillerato superior. Han avanzado muchísimo. Los beneficios del sistema meritocrático han sido extraordinarios. Aquellos que durante generaciones habían vivido atrapados en un nivel de la jerarquía, por fin han podido sentirse realizados en la medida en que su talento lo permita, sin que su raza, clase, sexo o edad hayan sido obstáculos en su progreso. En la distribución de las recompensas ya hay un elemento de justicia. Junto a la reforma meritocrática de la educación, también se han adoptado medidas para promover la igualdad de oportunidades en el trabajo. Se nos repite constantemente que con esfuerzo y diligencia podemos llegar a lo más alto. Estamos en Chilwood, una fábrica de Wigan en la que se producen artículos de perfumería, embalajes y más de 400 compresas por segundo. Creo que para cualquiera que decida que lo quiere conseguir, las oportunidades están ahí. Quizá no estén justo en el trabajo o el puesto que ocupe en ese momento, pero sí estarán a la vuelta de la esquina prácticamente.
Eso ocurre. Tenemos buenos ejemplos de ello aquí mismo. A las personas que trabajan mucho y se esfuerzan se les da reconocimiento, porque el talento no es algo que nos sobre y siempre que lo encontramos hay que aprovecharlo. Y eso es lo que hacemos. Sin duda, esas situaciones se producen. Empecé en Chilwood en 1986 como personal de mantenimiento con un contrato de prueba de 3 meses. Durante ese tiempo surgió una vacante en la división Sampro y solicité un puesto de mantenimiento con un contrato más estable. Y lo conseguí. Entonces entré en Sampro y pasé a ser operario de las líneas de montaje y luego supervisor. En 1994 me destinaron al departamento de Cleanfield, nuestros envoltorios domésticos para alimentos. Y después me ofrecieron un puesto de supervisor jefe en el departamento de papel de aluminio para uso doméstico. A continuación, en 1998, surgió una vacante de encargado de producción en los departamentos de productos de higiene personal. Y por último me ofrecieron mi puesto actual, director de fabricación. Así que me he labrado mi trayectoria en la fábrica desde bien abajo, pasando por todos los departamentos hasta llegar al cargo que ocupo ahora. Actualmente, algunas personas hablan con orgullo de sus ascensos profesionales. Este orgullo habría sido impensable en los días en los que la meritocracia no había llegado, puesto que entonces tu lugar en la sociedad dependía de quiénes fueran tus padres. Ganar mucho dinero y tener un cargo importante indican más rasgos positivos sobre uno que nunca antes en la historia. Pero desgraciadamente en la actual meritocracia el hecho de no tener dinero ni un trabajo admirable también dice más que nunca. No me gusta nada, esa es la verdad. Lo encuentro muy monótono, aburrido y nada gratificante. No tiene ninguna dificultad. Es lo mismo día tras día. Te acabas acostumbrando a la rutina. Vienes, haces exactamente el mismo trabajo que hiciste ayer, lo mismo un día tras otro. Y yo ya me estoy hartando, para ser sincero. Me encantaría creer en la meritocracia, pero desde donde yo estoy, desde mi posición, es bastante inconcebible. No es algo que vea a mi alrededor con frecuencia. En este contexto hay que luchar mucho para poder ascender algún peldaño. A veces te sientes como si te estuvieras golpeando la cabeza contra la pared. La meritocracia tiene un lado oscuro. Si quienes han triunfado merecen su éxito, eso implica necesariamente que quienes no lo han conseguido merecen su fracaso. En una era meritocrática, en la distribución del éxito y el fracaso parece intervenir un elemento de justicia. La quiebra económica se asocia con un sentimiento de vergüenza que afortunadamente quienes vivieron en otros tiempos no tuvieron que experimentar. La razón por la que quienes siendo listos, capaces o aptos de alguna manera no consiguen triunfar es muy difícil de justificar para aquellos que no tienen un estatus elevado. Al mismo tiempo, los ricos parecen sentir que merecen que las cosas les vayan bien. Y esto debilita radicalmente la verosimilitud de gran parte del pensamiento socialista de izquierdas que se basaba en la idea de que los ricos son fundamentalmente unos cerdos ladrones y saqueadores. Para saborear la desafección de izquierdas y una pinta de cerveza, voy a acudir a la Alianza Socialista de Wigan, que se reúne todas las semanas para escuchar a un grupo de música y planear la revolución. Para ellos, las ideas de la meritocracia no son más que mentiras perniciosas. Tengo la impresión de que hay una especie de conflicto muy interesante, pero potencialmente triste, entre la idea de la meritocracia y las ideas de izquierdas. Gran parte del pensamiento de izquierdas se ha basado en la idea de que quienes ocupan los estratos superiores de la sociedad lo han conseguido de alguna forma mediante el robo, la explotación y un comportamiento poco ético en general. Eso es.
Así que hay un conflicto entre la meritocracia y la izquierda y quería planteároslo a vosotros. ¿Cómo lo interpretáis? ¿Qué pensáis? En este país no hay ninguna meritocracia. Lo que hay es una ilusión. La impresión de que la gente realmente puede prosperar en este mundo. Puede conseguir coches y casas más grandes. Y es como perseguir un sueño. Como socialistas diríamos que en cualquier sociedad, aquellos que rigen la sociedad consiguen y mantienen el gobierno con una combinación de fuerza y engaño, en la que la fuerza es... ¿Cuál es el engaño? La fuerza es la policía y el ministro Blanket, pero el engaño, el fraude, es la idea de que de alguna manera puedes llegar hasta lo más alto y no es así. ¿Así que piensas que en nuestra sociedad puedes ser listo, activo y diligente y aún así no triunfar? Sí, así es. La ilusión es hacerte creer que realmente puedes llegar a algo, puedes prosperar, que puedes conseguir una casa estupenda y un coche magnífico. Y es cierto que la gente llega a tener esas cosas, pero generalmente lo consiguen a fuerza de endeudarse y una gran inseguridad. Todos queremos mejorar nuestra calidad de vida, pero lo que realmente sucede es que la naturaleza de la sociedad en la que vivimos va en contra de que la mayoría lo consigamos. Antes, el socialismo nos consolaba diciéndonos que nosotros, personalmente, no éramos los responsables de tener un estatus bajo. Pero ese argumento ha perdido casi toda su fuerza. El duro lema de la vida moderna es que los triunfadores se labran su suerte. Vivir en una meritocracia supone vivir en una sociedad en la que ya no existen las divisiones entre señores y campesinos, aristócratas y plebeyos, sino que se nos dice que podemos elegir qué queremos hacer con nuestras vidas, si queremos ser triunfadores o fracasados. Si perdemos la batalla, lo más probable es que nos sintamos avergonzados y enfadados y sin nadie a quien poder echar la culpa de nuestra desgracia. E incluso aunque triunfemos, sabemos que en estos tiempos tan inestables es posible que nuestro estatus no esté a salvo por mucho tiempo. En muchos ámbitos valemos lo que vale nuestro último logro. Así que hemos terminado viviendo con una curiosa paradoja. Estas sociedades llenas de riquezas y oportunidades han tenido el extraño efecto de elevar enormemente el grado de ansiedad por el estatus de la población. ¿Qué podemos hacer al respecto? En el próximo episodio iremos en busca de las posibles soluciones.